Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados participantes. Les damos la bienvenida al taller Big Data, Importancia y Desafío. Disfruten esta charla con el doctor José Román Herrera Morales, al cual agradecemos su participación. Recuerden que al final de la charla vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Les recomendamos apagar sus micrófonos para una mejor experiencia. Al concluir la plática, los invitamos a continuar con nosotros para un breve mensaje. Adelante, doctor José. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los organizadores de la Universidad Da Vinci por la invitación. Esta es la segunda vez tercera ocasión que estamos participando en este ciclo. Y bueno, voy a presentarles una información para la charla del día de hoy que tiene que ver con el famoso Big Data, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. No sé si me pudieran confirmar si están viendo mi pantalla. Sí, maestro, gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar. Bueno, la charla del día de hoy se llama Big Data, Importancia y Desafíos. Mi nombre es José Román Herrera Morales. Yo soy profesor de tiempo completo. Estoy en la Universidad de Colima. Y bueno, ahorita estamos conectados de forma virtual y remota con ustedes, que son de la Universidad Da Vinci, ¿no? Bien, vamos a comenzar la sesión. Estos son la agenda o los puntos a tratar, a platicar con ustedes para el día de hoy. Primero, pues vamos a revisar algunos conceptos, algunas definiciones de qué es esto del Big Data, ¿no? Del paradigma del Big Data, que hace algunos años pues fue como una palabra muy de moda, ¿no? Y que todo el mundo hablaba del Big Data y de proyectos y cómo esto iba a estar cambiando para siempre, ¿no? Cómo hacer los negocios y la parte de la implementación de las tecnologías de información, ¿no? En el mundo. Estaremos mencionando algunas de las características del Big Data, de qué es, cómo está formado, cómo lo podemos caracterizar. Inmediatamente después mencionando las herramientas, las posibilidades, las plataformas, lo que conocemos como el ecosistema del Big Data y en qué se está aplicando o en qué se puede aplicar el Big Data en la vida real. Mencionaremos brevemente la parte que tiene que ver con conceptos que están asociados o muy relacionados y a veces también se confunden, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Big Data con el Data Science, con Machine Learning, con inteligencia artificial? Y por último estaríamos mencionando algunas tendencias y desafíos del Big Data basado pues en tendencias actuales. Bien, pues comenzamos. Primero, pues, tratar de definir qué es el Big Data, ¿no? Hay muchos conceptos, muchas definiciones. Y bueno, en este caso tomaré algunas prestadas, ¿no? de un estudio y una publicación que hicieron en la Universidad de Berkeley, ¿no? En su portal precisamente dedicado al Data Science, en donde ellos hicieron unas entrevistas con diferentes expertos del área, especialistas, y les preguntaban qué era el Big Data para ellos, ¿no? Entonces son diferentes opiniones, definiciones o conceptos del Big Data. Lo vamos a revisar así de forma puntual y trataremos de llegar a una definición propia, ¿no? Por ejemplo, este señor que es de Silicon Valley Data Science, mencionaba que el Big Data se puede referir como una combinación de diferentes enfoques para tomar decisiones, ¿no? Desde una perspectiva derivada de los datos y con un conjunto de tecnologías que pueden habilitar esa visión desde el punto de vista empresarial, donde se consideran diferentes términos, diferentes plazos y sobre todo considerando diferentes fuentes de información, diferentes fuentes de datos, ¿no? Otros expertos como este señor Philip Asur, que es arquitecto en jefe en DataGov, él menciona que mientras que el uso de este término del Big Data muchas veces es así como medio nebuloso, medio difuso, y no se le puede dar una definición muy precisa. Él dice que él entiende el Big Data como esa parte en donde ya no se sabe realmente cuáles son las preguntas correctas que se deben hacer, sino que más bien lo que tratamos es de encontrar ciertos patrones, ciertas anomalías, incluso nuevas estructuras entre un conjunto caótico de datos, ¿no? Algunas definiciones un poquito más simples, ¿no? Como este señor especialista en O'Reilly, dice que Big Data es el resultado de
recolectar un conjunto de información quizás a un nivel un poquito más granular, ¿no? Este otro señor, Ray Bryant, es un data scientist, dice que Big Data últimamente se describe como si fuese un conjunto muy grande de datos en los cuales se requiere una alta, grandes habilidades y capacidades de programación de alto nivel, y también la combinación de diferentes metodologías y técnicas estadísticas para que todo eso se pueda transformar en algo que dé valor, ¿no? Transformar esos grandes conjuntos y volúmenes de datos en algo de valor, ¿no? Esta otra definición, por ejemplo, menciona que Big Data más bien es como una cuestión de un movimiento cultural, ¿no? En donde de forma continua pues seguimos aprendiendo y descubriendo de qué manera nosotros interactuamos con el mundo, ¿no? A gran escala. Bien, otra definición que dan por aquí, pues lo ven como una oportunidad, ¿no? Para ganar una mejor comprensión de las relaciones que hay entre diferentes factores para tratar de identificar patrones ocultos en los datos, ¿no? Es mucha información ahí en esto del Big Data y bueno, lo importante es identificar esos patrones, ¿no? Y bueno, aquí también menciona en otra definición, que es cuando en los negocios queremos utilizar los datos para resolver un problema, resolver ciertas preguntas, generar productos, pero las formas tradicionales, ¿verdad? El estándar, los métodos que utilizamos normalmente, como el uso de SQL o base de datos relacionales o métodos como K-means, o lo que tradicionalmente se hacía, pues ya no es suficiente, ya queda como muy justo, ya no se puede utilizar, y entonces tenemos que utilizar creatividad, un mayor esfuerzo y empezar a desarrollar soluciones a la medida para poder resolver esos problemas y quizás tratar de utilizar no todos los datos, sino algunas muestras, ¿no? de esa información. Y bueno, hay otras opiniones como esta de la Universidad de Berkeley, bueno, son muchas, ¿no? Esta otra de Open Data Now, bueno, coinciden mucho en diferentes puntos, ¿no? Que describen datasets, conjuntos de datos que son muy grandes, muy complejos, que están cambiando continuamente, ¿verdad? Y que están llevándonos a nuestros límites, nuestra capacidad de análisis, ¿no? Acá también mencionan que Big Data podemos utilizarlo para definir, ¿ya? Ese conjunto complejo de datasets para enfocarnos en la dirección y que nos facilite la toma de decisiones en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, ¿no? Esta otra una definición quizás un poquito más simple, ¿no? Desde su perspectiva, este señor, Brad Peters, dice Big Data son esos datos en donde simplemente requerimos técnicas novedosas para poderlos manejar, ¿no? Esta otra de la Universidad de Berkeley, ¿no? Es precisamente Big Data, son esos datos que ya no pueden ser procesados usando bases de datos estándares, porque estos datos son demasiado grandes, se mueven muy rápido, están cambiando continuamente, son de diferentes estructuras, son complejos, para que puedan ser procesados, utilizados con las herramientas tradicionales que tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar innovando y buscando, generando nuevas herramientas para procesar esta nueva información, ¿no? Aquí también en esta otra definición involucra el uso de técnicas de Machine Learning, ¿no? O sea, tenemos que implementar y aplicar métodos de Machine Learning para hacer cosas extraordinarias con estos datos, ¿no? Y bueno, esta también, esta persona de Google, ¿no? Dice simplemente, pues Big Data es precisamente esos datos que no los podemos meter en un cajón, ¿verdad? En un cajón tradicional, como para ser procesados con bases de datos relacionales, ¿no? Y bueno, muchas definiciones, bla, 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 pero bueno, sale aquí a luz el famoso meme que seguramente lo habrán visto de alguna parte, ¿no? Big Data es eso, ¿verdad? Es eso como el sexo en los jóvenes, ¿verdad? Todo el mundo habla de él, todo el mundo se jacta de haberlo hecho, todo el mundo conoce a alguien que piensa y sabe que lo está haciendo, pero en realidad, pues, ¿qué es el Big Data? ¿No? Bien, pues hay muchas definiciones, hay muchas opiniones, hay muchas aristas, muchas formas de verlo, ¿verdad? Pero bueno, cuando tratamos de dar una definición formal, pues podemos irnos a utilizar una de las oficiales o de las más socorridas, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la que está en el glosario, en el vocablo de Gartner, ¿verdad? Y Big Data lo definen así.
Y es importante aquí checar en esa definición porque dan ciertas características precisamente en esta definición, ¿no? Lo definen. Big Data es de alto volumen, de alta velocidad y alta diversidad, ¿no? De esos conjuntos de valor de información que demandan costos efectivos, innovación, en formas innovadoras y técnicas de procesamiento de información para poder convertir esto en toma de decisiones, en resultados y en facilitar los procesos de automatización, ¿no? Entonces, por una parte, hablamos de la necesidad de innovar, de aplicar nuevos métodos, nuevos procesos, ¿no? Para tener un fin, ¿verdad? Lograr un objetivo que sería facilitar la toma de decisiones a nivel empresarial o ejecutivo, y estos tres rasgos de la información, ¿verdad? Gran volumen, de ahí muchas veces viene el adjetivo de big data, ¿verdad? Gran volumen, gran tamaño, cantidades increíbles de información, pero no solo eso, sino tienen otros atributos como la gran velocidad en la que se están generando estos datos, la gran velocidad como vienen llegando, como procesados incluso en tiempo real, e incluso la gran variabilidad de estos datos, que son de diferente naturaleza, de diferente tipo, etcétera, ¿no? Y de ahí, pues podemos analizar precisamente cómo es que llegamos aquí o cómo es que esto del Big Data es así y cómo es que se está generando tanta información, ¿no? Y bueno, hay diferentes ilustraciones parecidas a esta muy famosa en Internet, ¿no? Esta es una ilustración muy famosa recopilada hace tiempo por Intel, ¿no? Ya tiene algunos años, incluso esto estaba a manera de ser una predicción, ¿no? De lo que era el movimiento, cómo se estaba gestando la información en Internet en tan solo un minuto. ¿Qué estaba pasando en Internet en tan solo un minuto? Y aquí en esta gráfica, pues mencionan aquí ciertas cifras muy impresionantes y diferentes empresas muy influyentes y proveedores, generadores de contenido. Y bueno, de lo interesante aquí es que en este snapshot, en este pantallazo, que está más o menos por ahí del 2012, obviamente ya cambió y esto ha seguido creciendo y evolucionando bastante, pero en aquel entonces tan solo dos proveedores muy conocidos hoy en día y que seguramente no ha cambiado mucho esta tendencia, tan solo estos dos grandes proveedores como es Netflix y como es YouTube, ¿verdad? Estaban generando más de la mitad de todo el contenido que se estaba utilizando o gestando en Internet, ¿verdad? En un minuto, ¿verdad? Considerando un minuto de tiempo, ¿verdad? Para hacer este análisis. Tan solo estos dos proveedores. Quizás ha crecido, ¿verdad? Quizás ha evolucionado. Y bueno, otra de las predicciones o de las proyecciones es que, por ejemplo, en un periodo de que ellos estimaban de 5 años, el tráfico el tráfico móvil que se iba a estar generando iba a crecer en 13 veces, ¿no? En 13 tantos, ¿no? Y la cantidad de dispositivos que se iban a estar interconectando en todo el planeta crecer 3 veces, ¿no? Y bueno, las cifras iban a alcanzar esta cantidad que si la pusiéramos con unos y ceros, pues no cabrían en la pantalla, ¿no? Son muchísimos bytes, ¿no? Y bueno, todo eso siguió creciendo, ¿no? Y, bueno, pero esa información, Sí, iban a comentar algo. Si gustan, dejamos las preguntas al final. Bien, entonces, bueno, todo esto del Big Data, pues como vimos en la lámina anterior, se genera por diferentes proveedores, por diferentes compañías, y lo interesante de todo esto es que esta información, pues es de diferentes tipos, ¿verdad? O sea, no nada más es un solo tipo de información. En algunos casos son videos, en otros casos es texto, en otros casos son imágenes, en otros casos es información estructurada, es información de bases de datos, es información de registros, es información de diferente naturaleza. Entonces, este fenómeno viene acompañado con el crecimiento exponencial que está teniendo el Big Data, ¿no? Aquí en esta gráfica, en la que es la parte de abajo, la sombra más oscura, es lo que corresponde hace algunos años, ¿eh? Donde se empieza a tomar esta medición o esta ilustración, estaba más o menos a la par, ¿no? La información que era estructurada, que tenía una forma muy legible o entendible o definida de esos datos,
era más o menos la mitad de lo que se generaba. Y el otro tanto, pues era información de diferente naturaleza, de diferente tipo, de diferentes proveedores. Pero conforme esto fue evolucionando, pues se fue ampliando esta brecha. Y en épocas recientes, bueno, aquí estamos en el 2007, pero esto ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y esto, como se ha planteado aquí en esta ilustración, bueno, y que aquí se ve ya un poquito más actualizado el 2020, pues supera en gran medida la información que es no estructurada contra la que está sí estructurada, ¿verdad? Y esto tiene muchas implicaciones. Esto tiene implicaciones porque depende del tipo de información y la naturaleza de su contenido, el tipo de procesamiento que se tiene que hacer y el tipo de herramientas que se deben utilizar, ¿no? En esta gráfica, más o menos aquí, hablan de un 80-20, ¿no? 20% tan solo ahora de estructurado y el 80% años de información que no es estructurada, ¿no? ¿Qué información podemos decir que es estructurada? Pues la que de forma ya nativa o de forma de origen o de alguna manera, esta información ya está dentro de los sistemas, ¿no? De los sistemas de información, de los sistemas empresariales, ya está en formato de bases de datos, pero hay muchas otras pues que tienen diferentes formatos, ¿no? E incluso hoy en día todos nosotros somos generadores de contenido y cualquier cosa, cualquier interacción, cualquier documento, cualquier cosa que subamos a la red, es contenido, ¿no? Es contenido y todos tienen diferentes formatos. Aquí lo interesante es poder manejar, ¿no? Poder procesar toda esta información y poderla utilizar para fines de utilidad, ya sea para una empresa o para algún fin importante, ¿no? Y bueno, ¿qué ha ido también esto haciendo que se acelere todo esto? Pues la cuestión del IoT, ¿no? Hay diferentes fuentes. Hoy en día esto del Internet de las Cosas está muy relacionado porque pues resulta que anteriormente teníamos Internet quizás en nuestra casa y únicamente teníamos conectadas nuestras computadoras. Pero hoy en día en nuestra propia casa podemos tener unas 10 o 15 conexiones o dispositivos conectados, ¿no? Desde nuestros propios teléfonos celulares, nuestra propia laptop, hasta dispositivos inteligentes, ¿no? Si ya tenemos que una Alexa, que si ya tenemos un Google Assistant, que si nuestra televisión ya es Smart TV, que si tenemos una cámara de seguridad y ya es Wi-Fi y ya está interconectada, tenemos sensores. Eso a nivel doméstico, ¿no? Ahora imagínense a nivel industrial o a nivel de las empresas o a nivel corporativo, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de dispositivos, pues sí, dispositivos o electrónica, que todos ya están interconectados y están generando datos, están censando, ¿no? Están enviando a la nube, a la red o a los servidores datos de forma continua, ¿no? De información, de valor. Y bueno, y cada conexión pues puede estar enviando datos de diferente naturaleza. Entonces todo eso, todo este conjunto, pues es el famoso Big Data combinado, ¿no? Y los proveedores de información, pues muchísimo, ¿no? Ejemplos de información estructurada y no estructurada, pues por ejemplo la que se genera en todas las redes sociales, ¿no? Todo eso que nosotros estamos generando de forma continua, cada vez que interactuamos, cada vez que escribimos, cada vez que le damos un like, ¿no? Todo lo que se genera en el fondo cuando accedemos, cuando nos logueamos, cuando nos salimos, ¿no? O información más tradicional, por ejemplo, las noticias, los blogs, los portales, ¿no? Los mensajes de texto, los WhatsApp, los videos, las imágenes, los correos, toda la información que se maneja a nivel de una corporación, ¿no? Con herramientas ofimáticas, esta presentación en PowerPoint, los documentos de texto, mensajes de voz, todo eso, generalmente pues no está dentro de una base de datos o no dentro de una base de datos tradicional. Y entonces aquí el reto es poder todo eso meterlo a un sistema, ¿no? O al menos procesarlo, ¿no? Tener esas capacidades para procesar toda esa información. Entonces, bueno, como comentábamos, pues hoy en día es más en proporción la cantidad de información de este tipo que no está dentro de sistemas, que se generan con diferentes sistemas y son de diferente naturaleza, pero que no hay una forma, digamos, estandarizada de procesarlos. ¿Y procesarlos para qué? Pues para darle valor, ¿no? Eso sería lo importante, ¿no? Bueno, lo que comentamos esto del Internet de las Cosas, ¿no? O sea,
infinidad de dispositivos, de maquinaria, de equipos que todos ya tienen conexiones, ¿verdad? Y que están generando datos y muchas veces en tiempo real, ¿no? Por streaming, ¿verdad? O por muestreo. Y toda esa información se está llevando a otro lado, a un servidor, a un almacén, o incluso se está procesando como vienen, como van llegando, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver mucho pues, con estas implicaciones, ¿no? Y bueno, de ahí viene pues la caracterización que se hace del Big Data, ¿no? Hace algunos años, cuando comenzó todo esto del Big Data, más o menos como unos 10 que empezó a tomar mucha fuerza, pues se hablaba precisamente de estos tres rasgos, ¿verdad? Que comentamos incluso en la definición de Gartner, ¿no? Big Data es Big Data porque es alto volumen, ¿verdad? Son cantidades grandísimas de información, pero que se generan y se desplazan y se transmiten y se reciben e incluso se procesan a alta velocidad y de forma muy diversa, ¿verdad? Estructuras y formatos muy diversos, ¿no? Y bueno, pero todo esto pues también fue evolucionando, ¿no? Y después dijeron, bueno, es que no es necesario o no es suficiente nada más esos rasgos de velocidad, volumen y variedad, sino que además tenemos que agregarle otros rasgos, otros componentes, ¿no? Y bueno, empezó a surgir en la literatura y en los estudios, pues, irle agregando más Bs, ¿ya? A los rasgos de valor del Big Data, ¿no? Y entonces otros autores, pues, empezaron, bueno, pues sí, ¿ya? Es importante considerar la parte del volumen, velocidad y variedad de los datos, pero también tenemos que garantizar que esa información sea fidedigna, ¿ya? Que sea confiable, ¿ya? Y lo más importante es que eso al final podamos generarlo como un proceso de valor, ¿verdad? De nada sirve todo lo anterior si no es capaz de que nos sea útil para la toma de decisiones. Y bueno, siguió evolucionando, ¿verdad? Y aquí en esta otra lámina, de las 3, las 5 Bs, ya están las 7, ¿verdad? E incluso vi ya otra lámina nueva que no incluí, pero ya son como 9 Bs del Big Data. Y bueno, en esta de las 7 Bs, pues está el volumen, la velocidad, la variedad, el valor, ¿no? Y habíamos hablado de la velocidad, de que sea confiable, ¿no? Si, por ejemplo, esa información viene de sensores, ¿no? Pues que esos sensores estén bien calibrados, ¿no? No vaya a ser como ahorita que nos están tomando la temperatura a la gente cuando quiere entrar a algún espacio cerrado y en lugar de tomar la temperatura en la cabeza nos la toman en la mano, ¿no? Entonces, pues ahí esa lectura pues no es confiable, ¿no? De nada sirve, ¿no? Entonces, además de que puedan ser diferentes tipos de datos, bueno, que sea confiable. Y además, esos datos pueden estar variando de forma continua. O sea, no necesariamente siempre va a haber un flujo de la misma naturaleza y volumen de datos, sino que eso puede estar cambiando durante el tiempo, ¿no? Y además, otro rasgo importante que ayuda precisamente a la interpretación y a darle valor, pues es la parte de la visualización, ¿no? De la visualización, la interpretación, la forma en cómo mostramos esta información de valor hacia el usuario final, ¿no? Este concepto que se le conoce como storytelling, ¿no? O la narrativa, o poder hacer que esa información sea interpretable de forma fácil, pero para la gente a la que queremos comunicar, ¿no? El mensaje. Y generalmente pues van a ser los usuarios finales o van a ser los empresarios o los dueños de las empresas, la gente que aporta el capital, quienes van a arriesgar, ¿verdad? Entonces que ellos puedan ver todo ese procesamiento, toda esa combinación en un documento, en unas gráficas, en unas proyecciones donde precisamente ayuden a esa interpretación, ¿no? Bueno, ¿qué aplicaciones hay del Big Data? Pues el Big Data, como veíamos, pues está desde hace varios años ya en todas partes, en todos los lugares donde nos movemos, en todos los lugares donde hay procesos, donde hay internet, donde hay sistemas, donde está digitalizada la información y hay aplicaciones, ¿no? Obviamente esto pues tiene que ver con estos rasgos de que se haga a gran escala, a gran volumen, ¿no? Y cuando se logra recuperar y conjuntar mucha información, pues puede ayudar para que se haga una sistematización o un procesamiento de esta información para tratar de identificar tendencias, para hacer proyecciones, para tratar, como quien dice, tratar de adivinar el futuro, ¿no? Y adelantarnos a los tiempos. Pero bueno, puede haber aplicaciones en tiendas en línea, en los famosos call centers, en programas que implementen las empresas para fidelización de sus clientes, promociones,
En las redes sociales ni se diga, ¿no? El concepto esto de las redes sociales, los bots y todo eso, análisis de sentimientos, análisis de opinión. Ahorita que vienen las elecciones, esto va a estar fuertísimo, ¿no? En la parte de comercio, ¿no? En sistemas de punto de venta, en las aplicaciones móviles, la parte de trazabilidad, de logística, con sistemas como etiquetas de RFID o código QR, etcétera, ¿no? Aplicados en la cuestión del marketing, ¿no? Por ejemplo, nuestra comunicación de clientes, ¿no? Identificando sus rasgos, sus perfiles, sus preferencias, la parte del marketing personalizado, ¿no? O sea, no es lo mismo, o sea, aquí lo importante es tratar de identificar al cliente y hablarles bonito según las necesidades o ofrecerles algo que les llame la atención, ¿no? Escucha activa en los canales digitales, ¿no? Estar censando continuamente las opiniones, tratar de identificar hacia dónde va, cuál va, ahorita en temporada navideña eso va a ser muy importante, ¿no? ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Cuál va a ser el regalo ideal en estas fechas, etcétera, ¿no? En la parte comercial, pues que está muy relacionado a la parte de cómo optimizar precios, quizás ofrecer descuentos, promociones, bueno, todo esto que está relacionado, ¿no? En la parte de operaciones, tendencias en tiempo real, en la parte de logística, eficientar las rutas, bueno, esto que dice aquí que modelos predictivos, pues es parte de la implementación de esos métricos, perdón, de esos métodos de la parte estadística que antes se veía como algo muy duro de esa parte de las matemáticas, ahora incluso es hasta elegante, ¿no? Es decir, inteligencia artificial y data science, pues no es otra cosa que la parte de estadística con esteroides, ¿no? Potenciada con la computación, con la tecnología actual, ¿no? Cadenas de suministro, geolocalización, bueno, todo esto hay infinidad de posibles aplicaciones, ¿no? En diferentes áreas y contextos. Bueno, aquí en esta gráfica, pues trata más o menos de situar, ¿verdad? En una gráfica de cómo, a manera de que va evolucionando esto y los procesos se realizan quizás entre máquina y máquina o con interacción entre una máquina y un humano o directamente en el humano, y si se realizan en el fondo, en la parte del backend o intermedia o hacia la parte del usuario final, ¿no? Y situándolos así como en diferentes celdas y estas caracterizaciones. Y por ejemplo aquí en esta parte en donde sería una interacción entre persona y persona y muy como en la parte final en los sistemas, pues están las redes sociales, ¿verdad? Bueno, se supone, ¿verdad? Nosotros estamos interactuando con otras personas, a veces no, ¿verdad? A veces son máquinas, pero ahí podemos estar interactuando, procesando a través de los sistemas de información o utilizando dispositivos, los wearables o accesorios que empezamos a ponernos, a conectarnos, etcétera, que ya se están conectando a internet y nos permiten hacer muchas otras cosas. Si nos vamos por esta parte y bajamos, pues sí, es lo que el usuario escribe, lo que el usuario interactúa, pero esto lleva un procesamiento que hacen a gran escala, a gran volumen, por ejemplo, de todo lo que las personas escriben, ¿verdad? En los foros, en los chats, en las redes sociales, y hacen la detección automatizada de la opinión o del sentimiento o de qué es lo que el usuario quiere, ¿verdad? Analizando el texto escrito, etcétera, ¿no? Bueno, diferentes procesos. Entonces, todo esto, la característica en común que tiene, pues es que todo esto, al final de cuentas, es información, ¿verdad? Y es información en un alto volumen y hay métodos y hay procesos muy sofisticados que de forma continua se están desarrollando y que son métodos que, bueno, los métodos ya existían, pero los procesos estos se están implementando, aprovechando las grandes capacidades de cómputo que tenemos hoy en día. Y bueno, este es como una especie de comercial que veríamos, por ejemplo, en los periódicos en papel impreso, ¿no? Bueno, esa es más o menos la idea de la imagen, pero el contenido pues sí está relacionado con esto, ¿no? Big Data, ¿no? Y es como una forma de publicitar servicios, ¿no? ¿Por qué decimos que con el Big Data el futuro no se predice, sino que se cambia, ¿no? O sea, contráteme a mí y vamos a hacer que ustedes puedan controlar su futuro, ¿no? No queden ustedes a la deriva, sino que aplicando estos métodos y estas técnicas, vamos a accionar y vamos a incidir, ¿eh? No para que a lo mejor nos vaya bien, sino para que procurar
que vayamos caminando en el sentido en donde marcan las tendencias y poder obtener mejores ganancias o mejores resultados si aplicamos estas técnicas de la parte analítica, la parte de negocios, pues procesando nuestra información, ¿no? Viendo para dónde se mueve el mercado, escuchando a nuestros clientes, etc. ¿no? Entonces, más o menos esta es la idea del Big Data y posibles beneficios, ¿no? Si lo aplicamos en nuestras empresas, en nuestros negocios. Bueno, ya vamos al punto de qué tenemos disponible hoy en día, ¿no? Para esto del Big Data. Pues ya el concepto importante es, bueno, que es mucha información, es un gran volumen de información. Y de acuerdo a las diferentes definiciones, pues las herramientas que antes usábamos para procesamiento de datos, pues no son tan útiles o más bien se han quedado cortas, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el ecosistema? ¿Qué herramientas, qué plataformas, qué sistemas tenemos a la mano disponibles para ello? Pues hay una gran oferta, ¿no? Dependiendo la especialización o de lo que se quiera implementar, ¿no? Desde proveedores de datos, desde empresas especializadas en la parte de inteligencia de negocios, en la parte de analítica y sobre todo más enfocados a la parte de la visualización, las atractivas, etcétera, o algunos más orientados en la parte de la infraestructura, en lo que está en el fondo, quizás lo que no se ve, los fierritos, el hardware, las telecomunicaciones, la infraestructura, ¿no? Y software, ¿verdad? Software que da sustento a todo esto. Entonces, hay un conjunto de herramientas y de empresas especializadas que están trabajando y generando continuamente nuevas herramientas, nuevas plataformas, ¿no? Y que, por ejemplo, este escenario y este ecosistema del Big Data, si lo queremos, si queremos profundizar y meternos más a fondo en esto, pues no vamos a acabar, ¿eh? Y este sería un escenario o un ecosistema un poquito más actualizado, sin embargo, desde el año pasado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto hay? ¿Qué tantas oportunidades? ¿Qué tantas plataformas? ¿Qué tantas herramientas? ¿Qué tantos sistemas? ¿Qué tantos software, lenguajes, posibilidades tecnológicas hay? Sin fin. Aquí lo podemos ver, ¿no? Y nos podemos tomar un recuadro, un cuadrante. Por ejemplo, esto tiene que ver con la parte de infraestructura, ¿verdad? Infraestructura visto desde el punto de vista de hardware, pero del software, ¿verdad? O sea, en su conjunto, ¿verdad? O lo podemos ver desde este punto de vista que es más en la parte de analítica y procesamiento de los datos, ¿no? O más desde el punto de vista corporativo, empresarial o de plataformas, ¿no? Proveedores de datos, recursos, etcétera, desde donde lo querramos ver, ¿no? O sea, y bueno, ¿qué nos da a entender este escenario, este mapa? Que hay muchísimo por aprender, ¿no? Hay muchísimas opciones y herramientas, ¿no? No sé si alguno de ustedes haya visto, conocido o trabajado con alguno de estos, ¿no? Quizás podemos ponerle una marquita y, mira, lo conozco, mira, lo he utilizado, ¿no? ¿Y qué nos faltaría para especializarnos o conocer un poquito más? Pues tiempo, meternos, ¿no? Estar aprendiendo continuamente, ¿no? Y dependiendo del área y dependiendo la necesidad y el enfoque de la empresa o donde estemos, pues seguramente van a ser esas herramientas, ¿verdad? Esas herramientas que se van a estar utilizando o que se tendrían que estar evaluando en un momento dado para seleccionar la mejor herramienta, ¿no? La mejor herramienta según el caso, según la situación, ¿no? Hay mucho por aprender, ¿no? Bien, pasamos a otro tema, ¿no? El tema de la relación, el que ver del Big Data y la ciencia de datos o incluso el Machine Learning, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué relación hay con todo ello? Bueno, pues cuando hablamos de ciencia de datos o de data science, estamos hablando de procesamiento de datos, ¿no? Verlo como una especialidad, como un área de aplicación muy profunda del data science, en donde estamos utilizando métodos novedosos, ¿no? Métodos estadísticos, métodos de inteligencia artificial, que hoy en día ayudados, ¿no? Por este componente muy fuerte que es la componente computacional, ¿no?
más este otro componente de la matemática dura o la parte estadística y los métodos del Machine Learning, pues se está logrando toda esta combinación, ¿verdad? Anteriormente existía esta parte, la parte de los métodos matemáticos siempre han existido y han sido muy duros y quizás no muy populares, ¿verdad? Y también este otro círculo, ¿verdad?, de expertos de dominio, o sea, las gentes que conocen del tema, conocen el negocio, conocen del área de la aplicación, y sí pueden haber hecho experimentos y tratar de eso aplicarlo, pero no eran muy factibles, o sea, no eran fácilmente llevados a la práctica. Y hoy en día, gracias a la potencia computacional, al Internet, el ancho de banda y todos los beneficios que tenemos, todo esto se ha potenciado, ¿no? Entonces, lo que anteriormente un simple procesamiento tardaba quizás las horas, los minutos, los días, ¿no?, dejándolo trabajando, hoy en día quizás se hace en segundos, ¿no?, o se hace en minutos, ¿no? Y no tenemos que tener una supercomputadora, o sea, podemos utilizar un clúster o podemos utilizar servicios en la nube y nada más rentarlos y pagar nada más por el procesamiento. Entonces, todo esto tiene como una década que se está potenciando mucho, ¿verdad? Y de eso es precisamente de lo que estamos hablando. Y es esa gran conjugación, pues, ¿verdad? Y esta parte en donde se intersecan hay esos tres círculos, pues es la parte de la ciencia de datos, ¿verdad?, que tiene un componente muy fuerte de Machine Learning, ¿verdad? Machine Learning es aprendizaje artificial, que significa que la computadora sea capaz de aprender o emular las capacidades de procesamiento y razonamiento del ser humano, ¿verdad? ¿Con qué? Pues obviamente con programación, aplicación, ¿verdad? Y la implementación en este caso, por el Machine Learning, pues de métodos analíticos, de estadística descriptiva, predictiva, etcétera, para lograr un procesamiento de datos, ¿no? Y ese procesamiento de datos, ¿para qué? Pues para lograr valor, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta otra gráfica, pues se ve un poquito más sintetizada esa parte. ¿Y por qué está teniendo tanto éxito? ¿Verdad? Porque aquí ya se ve el componente precisamente del negocio, ¿verdad? Grandes volúmenes de datos, la parte del Machine Learning o la parte de matemática, ¿verdad? Eso motivado, ¿verdad?, auspiciado, patrocinado por las corporaciones, pues se está generando esto, la ciencia de datos que hoy conocemos, ¿verdad? Y hablando ya de especializaciones o de perfiles, pues están las personas que tienen una parte, un componente más fuerte, ¿verdad?, en la parte formativa de la parte dura, de la parte de matemáticas, y el otro perfil que está más enfocado a una formación o un procesamiento tradicional de datos, ¿no? Un ingeniero de datos, pero que tiene pues y que está especializado y que está incorporando también estos conocimientos y estas nuevas herramientas para que sea capaz de aplicar estos métodos o estos algoritmos, ¿verdad?, o estas nuevas herramientas para grandes volúmenes de datos, ¿no? Y entonces viene pues esta convergencia, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos roles, algunas habilidades, los diferentes componentes, por ejemplo, para las habilidades para un data scientist o un científico de los datos, pues sí, que tenga esa formación, ese componente fuerte en la parte fundamental de las matemáticas, soportado también ampliamente por la parte de programación y ciencias computacionales, facilidades o destrezas en la parte de la visualización, que conozca de los datos, ¿verdad? O sea, de nada sirve todo lo anterior si no sabe o no puede interpretar qué significa eso. Quizás no sea el fuerte, aquí podríamos poner un componente o alguien experto que trabaje en forma combinada, que utilice esas herramientas del cómputo en la nube, del Big Data, y que además todo esto pueda ser transmitido de forma correcta, ¿verdad?, de forma apropiada hacia el usuario final, ¿verdad?, que comentábamos de la parte de la visualización, la narrativa, de convertir esos procesos, esas cosas ocultas que están ahí en algo que sea fácilmente interpretable, ¿no? Y bueno, aquí más o menos es esto mismo, pero poniéndole así como en proporciones, ¿no?, de las diferentes habilidades de un científico de datos, que si lo queremos llevar a un escenario de ya en una empresa donde se tengan instrumentados
departamentos de procesamientos de información, de data science, pues quizás podemos tener un conjunto, una combinación de perfiles de especialistas. Por ejemplo, aquí se mencionan cuatro diferentes perfiles o 4 personas que pudieran estar coexistiendo o compartiendo o colaborando, ¿no? Y cada uno de ellos tendría diferentes niveles de habilidad en cuanto a diferentes áreas formativas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el área de abajo, en la área roja, pues es la parte dura, ¿no? La parte de las matemáticas, ¿no? Y este componente de aquí, pues sería la parte de habilidades de programación, que sepa escribir código, ¿no? La parte de matemática básica, la parte de que tiene que ver con el machine learning, y en algunos casos también es importante la parte de que sepa vender, ¿no? Que sepa todo eso traducirlo en que sea factible, que sea negocio, ¿no? Y entonces, bueno, manejando estas diferentes proporciones, pues aquí tenemos un perfil, ¿no? Que sea un especialista en un business person, ¿no? Alguien que sea muy bueno para el verbo, ¿no? De aquí tiene un componente muy importante, y siempre es importante tener a alguien así porque pues se ocupa dinero para todo proyecto, ¿no? Alguien creativo de los datos, ¿no? Entonces tiene una proporción de la parte de negocios, tiene un fundamento fuerte en la parte verde, ¿no? De Machine Learning y Big Data, y también, bueno, está como equilibrado, ¿no? Está equilibrado, y ese es una persona creativa de los datos, ¿no? Un desarrollador de datos o enfocado a la parte de desarrollo es alguien que también tiene ciertos componentes como el otro, pero su habilidad más fuerte está en la parte de programación, ¿no? Es el que le gusta desvelarse y pasarse las horas, ¿no? Frente a la computadora codificando para que se materialice todo lo demás, ¿no? Para que eso sí funcione y resulte, ¿no? Y está alguien más fuerte en la parte analítica, ¿no? En la parte dura, ¿no? En la parte de los fundamentos, de la estadística y la probabilidad, ¿no? Es más fuerte, quizás no, bueno, es más débil en la parte de programación, y el otro pues tiene conocimientos suficientes, ¿no? Pero aquí su fuerte es la parte estadística, ¿no? Y bueno, todas estas combinaciones pues nos pueden llevar a esos roles, ¿no? Y eso es precisamente parte, creo que, del objetivo de la charla de hoy, ¿no? Porque, bueno, tengo entendido que ustedes pues están precisamente iniciando su formación, y estas carreras hoy en día, pues son carreras muy importantes, ¿no? Que cada vez están teniendo una mayor relevancia, ¿no? Y sobre todo, si están empezando ahorita, bueno, en unos 2, 3 años que salgan, que egresen, y ustedes pueden adquirir uno de estos roles, pues será muy importante, porque seguramente pues el trabajo no les va a hacer falta, ¿no? Y si logran adquirir estas habilidades y adquirir estos perfiles, pues seguramente van a tener la posibilidad de venderse mejor, y de escoger, ¿no? Y bueno, aquí en esta ilustración, pues hacen como una tarjetita, una comparativa, ¿no? Entre el data scientist y el ingeniero de los datos, ¿no? En los diferentes roles, en donde son más fuertes unos que otros. Por ejemplo, aquí el data scientist, pues maneja lenguajes, ¿no? Pero son lenguajes como R, ¿no? Como Python, como SAS, MATLAB, orientados mucho al manejo de la parte estadística tradicional, ¿no? Pero bueno, también se siente cómodo, conoce de SQL y algunos lenguajes para Big Data, ¿no? En cuanto a sus habilidades y talentos, pues conocen de los términos de computación distribuida, modelado predictivo, la parte de visualización narrativa, y bueno, su fundamento, pues la parte de las matemáticas y la estadística, ¿no? Y bueno, su rol, su perfil, pues es que es muy curioso, ¿no? Y bueno, hay empresas, pues, que los pueden contratar, pues, infinidad, ¿no? El ingeniero de los datos, pues está más enfocado en la parte de los datos duros como tal, ¿no? Tiene seguramente más destreza en la parte de sistemas de base de datos, tanto en el enfoque tradicional con el SQL como de no SQL. Es que se encarga de los procesos precisamente de la adquisición y la extracción de los datos, la integración, la parte de la comunicación entre las interfaces, las APIs y todo eso. Y bueno, es como el que le da soporte, ¿no? A toda esta parte del procesamiento de los datos. Bien, ya por último, en este tema de Data Science, pues es
ilustración en donde se ve el típico proceso del data science, ¿no? Empieza precisamente con la recopilación, ¿no? A llegarnos de toda esa información de diferentes fuentes, de diferentes maneras, a través de diferentes dispositivos y tecnologías, pero a llegarnos de todos esos datos, ¿no? Y ya sabemos que esos datos pueden venir de diferentes, con diferentes estructuras, diferentes formatos, en diferentes velocidades, de diferentes dispositivos. Lo importante es diseñar esas interfaces, ¿no? Sensores o adaptadores que generalmente, o muchos de ellos incluirían también una parte, un componente de hardware. Después hacer una integración de esa información, ¿no? Ser capaz de llevar un procesamiento, un análisis, una clasificación de esos datos, hacer una preparación de los mismos, ¿no? O sea, los datos como vienen muchas veces no se pueden procesar de forma directa, ¿no? Hay que normalizarlos, hay que estandarizarlos, hay que identificar algunos rangos que se salgan de valor, hay que hacer un preprocesamiento de esa información, después aplicarle métodos de análisis predictivo, el machine learning, ¿no? Hacer la interpretación de esos datos, ¿no? Hacer la extracción de conocimiento, reconocer esos patrones, esas tendencias, esos rasgos, ¿verdad? Que quizás a simple vista no son evidentes. Y después, esta parte que es bien importante, ¿no? Hasta aquí es muy importante, ¿verdad? Pero esta es la que precisamente cierra el ciclo y que es la que va a permitir llevar todos esos hallazgos, todos esos resultados a un lenguaje, a una manera en la que puedan ser interpretables por el usuario final, ¿no? O los jefes, ¿no? Los dueños de las empresas, los inversores, ¿no? Y donde digan, me convenciste, ¿no? Es claro, ¿no? Es claro y es útil, ¿no? Y vamos a apostarle y vamos a ir en esa línea. Bien, estamos llegando a la parte final de la charla y ya nada más para finalizar, pues estaremos hablando de cuáles son esas tendencias y esos desafíos del Big Data, ¿no? Es esta información que les estoy mostrando aquí en pantalla, está sacada de este portal, ¿no? Tableau es una empresa especialista dedicada en la parte de visualización y precisamente en la parte final para lograr ese convencimiento y esa interpretación adecuada de la información. Entonces, ahí en ese portal tienen un documento, un artículo que precisamente para este 2020 que estamos terminando, habrá que poner aquí entre paréntesis, seguramente este documento pues se hizo al inicio del 2020, ¿no? Donde nadie tenía previsto lo que iba a pasar con esto de la pandemia, ¿no? Pero bueno, quizás esto lo que ha motivado en algunos casos, ha influenciado muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, la parte de servicios en línea, compras en línea, ofertas de entrega de productos a domicilio, todo eso se ha visto potenciado. Otros tantos negocios pues han experimentado muchos problemas, ¿verdad? Pero bueno, es parte de esto de la adaptación, ¿verdad? Y muchas veces de la digitalización de los negocios, ¿verdad? Para poder adaptarse y lograr subsistir o lograr beneficio, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estas tendencias, son 6 las que marcan ahí. La primera de ellas, pues, es la alfabetización de los datos, ¿no? La importancia de que todo el mundo entienda y conozca y pueda interpretar bien de lo que se trata la información y la importancia de la misma. Poder aplicar correctamente esto de la inteligencia artificial y del machine learning, ¿verdad? Para poder hay muchos métodos, ¿verdad? Hay muchas técnicas de procesamiento, pero lo importante es saber cuál es la correcta para cada caso, ¿no? La parte de comunicación o narrativa de los datos, la parte de equidad y de acceso a la información de forma justa, entre los diferentes actores y sectores, la parte de la cultura digital y por último la gestión, la administración de los datos. Y bueno, vamos a apurarnos para ya terminar con los últimos temas. En la parte de alfabetismo digital o conocimiento pues, de los datos, es muy importante que pues la gente conozca, ¿no? Y entienda esta parte de los datos para que puedan ser interpretados, ¿no? Aquí menciona que muchas veces los expertos en la cuestión de inteligencia artificial y machine learning
tienen una cierta visión, pero todo eso no logra comunicarse, ¿no? Comunicarse al interior de toda la organización y de todas las empresas. Entonces aquí lo importante es que todo esto pueda correr, ¿no? a lo largo de todo el proceso y todo el negocio, y que todos tengamos esa capacidad para poder leer, para interpretar y comunicar en el contexto de los datos y la información, ¿no? Y que podamos tener una comprensión de los datos y que puedan proveer de diferentes fuentes, ¿no? Y poderlos integrar, ¿no? Que podamos interpretar los datos. Si logramos lograr eso en el contexto de una cultura organizacional en las empresas, si le damos el justo valor a los datos, va a ser bien importante, ¿no? Porque muchas veces incluso en la cabeza, ¿no? los gerentes o los dueños no le dan ese valor a los datos. Entonces, ahí está mal, ¿no? Ahí no va a prosperar. Entonces, es importante que desde los que están abajo, los que están en procesos intermedios, hasta los jefes, pues todos tengan esta comprensión de la importancia de la información, ¿no? Y bueno, con respecto a la inteligencia artificial, pues ahí es lo que convierte a que la información pueda ser procesable y además se convierta en resultados, ¿no? Bueno, y aquí menciona que es la parte más fuerte, ¿no? Que precisamente se puedan identificar cuáles son esas preguntas que se quieren responder, pero sobre todo poder identificar de todas las diferentes variantes de métodos que pueden ser factibles, cuál es el más adecuado para el tipo de información, el tipo de caso, el tipo de aplicación que se le quiera utilizar para que realmente dé los resultados que son los adecuados, ¿no? Bueno, la parte de narrativa, pues sí, lo comentaba, ¿no? Es muy importante que hablando, pues, de clientes y hablando de productos, pues pueda haber ese enganche entre el cliente final y el producto que se está generando, ¿no? Y que se sienta o que se generen esos productos y esos servicios que realmente está demandando el usuario, ¿no? Si no somos capaces de comunicar o de entender, ¿no? También a nuestros usuarios, pues a lo mejor podemos tener muy buenos procesos y poder estar aplicando alta tecnología y poder tener la integración de diferentes eh, proveedores o fuentes de datos, pero a lo mejor no estamos direccionando o generando ese producto, ese servicio que es el que realmente esté demandando la comunidad, ¿eh? Y pues quedamos fuera de la jugada, ¿no? Entonces es importante pues tener esa posibilidad de comunicarnos de forma efectiva, ¿no? La equidad de los datos, ¿no? De lo que comentábamos, ¿no? De que esa información pues pueda ser accesible, pueda ser procesada en las diferentes esferas, en las diferentes instancias y que se dé un trato con justicia, ¿no? Que haya transparencia en todo el entorno de la organización para que pues también a nivel interno, en el clima organizacional, pues todo el mundo se sienta como parte de la empresa y esto ayude y motive pues al éxito, ¿no? de la empresa y de los métodos o los procedimientos que se estén instrumentando, ¿no? Y bueno, esta parte de la tecnología, aquí menciona pues que los ejecutivos comparten la responsabilidad del futuro en la parte analítica y en el análisis de los datos, ¿no? El 49% de los jefes, de los que toman las decisiones, creen, ¿no? Que la parte del negocio y de la tecnología tienen una responsabilidad equivalente desempeño y la calidad de sus productos y servicios en el ámbito digital, ¿no? Y que esas estrategias que incorporen esta organización, pues van a asegurar que puedan lograr esos beneficios o esa visión y esas metas que se hayan propuesto, ¿no? Siempre y cuando pues estén inmersos en todo esto, en la digitalización y en la cultura digital que predomine en la empresa, ¿no? Y bueno, por último, pues la parte de gestión, ¿verdad? La administración de los datos, ¿no? Que se haga una correcta, una adecuada planificación, integración de datos para que pues el negocio logre sus metas, ¿no?
aquí lo están mencionando, ¿no? Los proveedores están incorporando cada vez más esta parte de la gestión de datos con usuarios de los que anteriormente pues se tenían previsto, ¿no? A medida que se va integrando esta parte, este componente, esa franja o esa capa donde existe ya un especialista que se encarga de la parte de gestión de los datos, pues se están dedicando a áreas de oportunidad y áreas de trabajo en las empresas para mejorar el manejo de sus procesos y de los datos, y con eso pues van a tener una gran ventaja contra empresas que a lo mejor no se están metiendo, no están incorporando estas tareas relacionadas pues con los datos, pero como a un nivel corporativo, a un nivel de gestión, ¿no? Entonces, las organizaciones que están llevando la ventaja en estos días son las empresas que se han metido, ¿verdad? Que se han subido al tren, ¿verdad? Y que están incorporando estos procesos de administración digital, de procesamiento de información, están digitalizando sus procesos y están contratando a personal capacitado que entienda de todo esto y sobre todo pues departamentos especializados, ¿verdad? En la gestión de los datos, ¿verdad? Y están dentro de sus políticas, dentro del marco normativo de la empresa, y pues es un perfil y es un puesto más, ¿verdad? Ya en el organigrama en las empresas ya hay ahí un encargado, un jefe, ¿verdad? De gestión de datos, ¿verdad? O de esa parte pues específica de la parte analítica, ¿no? Y bien, bueno, pues esta parte de las tendencias y los desafíos, pues en resumen, lo importante es que hay un área de oportunidad muy fuerte, muy grande, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, con toda esta parte que tiene que ver con el procesamiento de la información, ¿no? Entender, ¿no? Cómo se está moviendo el mundo, cómo esta información viene de diferentes fuentes, en diferentes velocidades, ¿no? Que tenemos que adaptarnos, que tenemos que integrarnos, que quizás si en nuestra empresa no teníamos un departamento encargado de ello, pues será necesario tenerlo, ¿verdad? Contratar especialistas o en nuestro caso, que somos del área, formarnos, ¿verdad? Capacitarnos, ¿verdad? Interesarnos por conocer, por utilizar y por aprender nuevas herramientas, nuevos procesos, ¿verdad? O nuestros conocimientos que teníamos antes, actualizarlos, ¿verdad? Todo está cambiando muy fuerte y pues tenemos que meternos, ¿verdad? Tenemos que meternos en este riel. Y más, pues, si nuestra área es esto, ¿no? De las tecnologías de información y nos gusta esta parte de procesamiento de unos y ceros, ¿no? El procesamiento de los datos. Bien, pues con esto llegamos al fin de los temas pensados para la charla del día de hoy. Quedo atento para sus preguntas o comentarios, con todo gusto. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ubaldo Espinosa. Me imagino que eso de los Big Data es algo parecido a cuando se hace la recuperación, ejemplo, de algún disco duro dañado. Bueno, a mí me traen muchas veces discos duros que se les dañaron y que no los pueden ver en sus computadoras. Y a la hora de meterlo en un programa que yo manejo, sabemos que hay varios programas para este tipo bueno, herramientas para recuperar los datos. Ajá. Te hace como un pequeño análisis de todos los datos, así como por sectores. Exacto. Y al final me crea un archivo en un formato de imagen. No recuerdo, se me olvidó ahorita el formato. Ajá. Y al finalizar, de que hace el proceso del escaneo, ok, ahora lo que tengo que hacer es, en ese mismo programa, busco ese archivo que me generó, ese archivo de imagen, y ya lo ejecuto en ese mismo programa y ya me desplaza, o sea, ya los datos me los convierte ya en información visible.
Por Ok. ejemplo, qué documentos, qué imágenes, y ya de ahí ya yo puedo seleccionar qué, qué archivo voy a recuperar de esa imagen, que de hecho me pasa mucho de que recupero, vamos a suponer, eh, 1 tera de información, pero esa imagen pesa menos de 10 megas. Ok. Entonces me imagino que es algo parecido a eso, ¿no? Sí, como ejemplo podemos pensar en que sería como una especie de aplicación del Big Data y sobre todo del conjunto de técnicas o de métodos que pudiéramos utilizar dentro del contexto del Big Data. Si queremos asociarlo al ejemplo que estás dando, pudiéramos ampliarlo, por ejemplo, ahorita mencionaste tratar de rescatar la información de un disco duro, ¿no? Que posiblemente está dañado. Ampliémoslo a que no solamente es un disco duro de los tradicionales, de esos electromagnéticos, ¿no? Sino que quizás además también necesitas rescatar información de una cinta de los backups, ¿no? Y a lo mejor también tienes, tú eres un experto en hacer rescate de información, y entonces para asociarlo un poquito más al término del Big Data es que tenemos más posibilidades y más fuentes de datos. Pues sí tenemos el disco duro, ¿no? Que sería, digamos, la forma tradicional en donde se almacena, y ahora quizás también discos duros de estado sólido, por ejemplo, como para poner otro caso, y a lo mejor también memorias USB, y tenemos también las cintas magnéticas o memorias de esas que las que se usaban hace 20 años, ¿no? O tenemos incluso también alguien que tiene la necesidad de digitalizar sus videos VHS, ¿no? De cuando se casó hace 20 años, etcétera. Y entonces esto es la búsqueda o el rescate de información digital que está en diferentes repositorios o en diferentes fuentes, y cada una en diferentes formatos físicos. Y con herramientas, que puede ser una sola o una combinación de las que tú manejas, tratarías de llevar o integrar toda esa información a esa imagen final, a esa imagen en donde se pudiera combinar la información que viene de la fuente 1, de la fuente 2 y de la fuente 3, y de todo eso que está ahí, identificar qué es lo que es valioso, ¿no? En el ejemplo que hacías de que era quizás 1 tera, quizás nada más rescataste como de interés o valioso 10 gigas, ¿no? O 10 megas, no sé. ¿Ya? Pero es ese proceso, ¿ya? Donde puede haber mucha información, quizás algunos procesos de bajo nivel o sofisticados como para rescatar información de un sector y de otro cilindro y de otro clúster, etcétera, e ir integrando y moviendo y cambiando hasta poder llegar a rescatar quizás un archivo, ¿no? Y después generar una imagen, ¿no? De esa información en un formato que ya pueda ser legible para poder ser interpretado o visualizado, ¿no? Entonces sí, podremos pues mencionar eso como una analogía, ¿no? A estos procesos en donde implican tener diferentes fuentes de diferente naturaleza, y que quizás para cada fuente tengamos que usar diferentes métodos o herramientas totalmente diferentes en diferentes plataformas, ¿no? Pero la finalidad es poder integrar esa información, revisarla, validarla y poder encontrar esos datos que sean estables o que sean valiosos, ¿no? Y el resultado final sería eso, ¿no? Tratar de rescatar esa información que estaba en este disco, o ese video de la boda de mi amigo o la mía de hace muchos años, ¿verdad? En esos formatos que ya no se usan en formato beta, VHS, etcétera, o de esos discos de respaldo que teníamos en DVDs o en CDs, ¿verdad? Y así, o sea, lo importante es que había una fuente de datos y que son de diferente naturaleza, pero las tratamos de integrar, ¿no? Entonces, más o menos así sí podría ser esa analogía en todo este merequetengue de procesos y métodos y diferentes fuentes que se da en el contexto de este paradigma del Big Data, ¿no? Claro, Bien, gracias. sí, Igual tengo una, bueno, hace ratos, bueno, mencionaba de que lo de esto del tema del Big Data, lo manejan, bueno, se maneja igual para empresas. Eh, pero igual creo que igual como que no hay muchas herramientas tecnológicas hablando como para empresas, ¿no? Creo que si es que no me equivoco,
Creo que hay una que creo que se llama Hadoop, algo así creo. Hadoop, ¿sí? Ajá, que ese, bueno, creo que, no recuerdo bien cómo mencionaba, creo que eran, bueno, prácticamente es para manejar datos, pero a gran tamaño, porque prácticamente Así es. estamos hablando que en lo que los Big Data es, vaya, big, porque son de datos enormes, vaya, un montón de datos que hay que ir procesando para ir sacando. Entonces a lo que voy es que no, creo que no hay muchas herramientas en este caso como para alguna empresa, ¿no? Creo que por eso es que igual nos mencionaba usted que si nosotros nos quisiéramos especializar en esto y que hay como mencionó, refiriendo a algo de que es algo que ya se está viendo ahorita o algo que se necesita más que nada, ¿no? Sí. Pues mira, en realidad, por ejemplo, hay más bien una sobreoferta, o sea, hay muchas posibilidades, ¿eh? Y nos podríamos ir desde herramientas que son de acceso abierto, open source, o herramientas comerciales. Esto que me mencionaste de Hadoop, pues es el motor, ¿no? Hadoop lo fabricó Google, ¿no? Entonces, imagínate, y eso tiene muchos años, ¿no? De ahí deriva todo esto, precisamente. Imagínate la cantidad de información que Google necesitaba para generar los índices de todos los portales, de todas las páginas web, para poder generar precisamente los mecanismos para que funcionara su buscador, ¿no? Entonces, no es suficiente un servidor de base de datos tradicional para alojar los cientos, los miles, los millones de links de páginas ahí, y sobre todo para que lo hiciera de una forma óptima, ¿eh? Con un muy buen desempeño. Es increíble, bueno, todos conocemos Google, ¿no? Entonces es sorprendente la rapidez, o sea, estamos escribiendo apenas una búsqueda y ya nos está diciendo, ¿verdad? O sea, ni siquiera le hemos dado, ni siquiera hemos terminado de escribir, cuando ya nos está sugiriendo qué es lo que queremos buscar, nos está adivinando. Entonces, imagínate lo que hay en el fondo de todo eso. Imagínate la base de datos, el tamaño de la base de datos de los servicios de Google. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos tuvieron que desarrollar su propia tecnología, ¿verdad? Y la tecnología es una combinación de hardware y la. Entonces, esto de Hadoop es precisamente el software necesario para que una gran cantidad de computadoras pudieran trabajar como una sola, haciendo clusters. Entonces, cada computadora sería como un nodo. Y con ese software de Hadoop, poder distribuir, ¿ah?, la información correspondiente en cada uno de esos nodos para que pueda posteriormente ser procesada de forma eficiente. Y sobre eso se construyen muchos métodos y algoritmos y plataformas. Y Hadoop es libre, ¿verdad? Google lo liberó y sobre eso se han construido una gran cantidad de herramientas, ¿verdad?, de software libre y muchas otras comerciales. Entonces, si tuviéramos la necesidad nosotros, por ejemplo, para una empresa, quizás no muy grande, o a lo mejor sí, pero que fuera una empresa pues existente en nuestra ciudad, algún corporativo, nosotros pudiéramos instalar esa infraestructura, ¿no? Si tuviéramos, no sé, unas 5 o 6 servidores y las configuramos como un clúster, ¿no?, le podemos instalar esta infraestructura y echarla a andar, y podemos tener nuestras propias redes de procesamiento, ¿no? Obviamente, pues también esto pues lo podemos contratar, ¿no? Si no tenemos la capacidad económica para comprar el hardware y el equipo, pues entonces podemos irnos a Google, ¿no?, y entonces contratar los servicios, ¿no? Y ellos nos van a cobrar pues por lo que consumamos, ¿no?, por los procesos que se realicen. Pero la realidad es que hay infinidad de herramientas, ¿no? O sea, es increíble la cantidad de herramientas que hay, y es casi como ir descubriendo, como ir avanzando, y de una cierta área ir viendo. Y sí hay muchas empresas que están usando ya estos conceptos y estas aplicaciones a nivel de gobierno, ¿verdad? El gobierno está usando mucho este tipo de mecanismos de procesamiento, pero también empresas privadas. Imagínate los bancos, ¿no? Imagínate los sistemas de detección de fraudes o de clonación o de cargos incorrectos o indebidos, ¿no? O, bueno, algo más coloquial, el mismo Amazon, ¿no? O el mismo Netflix, ¿no?
Te conectas y estás viendo una serie y, y todos los días que entras a la interfaz de Netflix, te muestra algo diferente, ¿no? Y tiene rastro de todo lo que hiciste, ¿no? O sea, que viste tal película, la película, de los temas, las categorías. El día de mañana te ofrece, terminas de ver una película e inmediatamente en la parte de abajo te sugiere unas nuevas películas por ver o series, pero están basadas en que tienen una cierta similitud, ¿no? Analizan tus gustos, tus interacciones, ¿no? Los sistemas de comercio electrónico, ¿no? No sé si les ha pasado, o sea, se meten ustedes a Facebook, están en Facebook y pues les están lloviendo ahí de anuncios, por una parte, por un otro lado. Y si de repente te metes a Amazon a buscar algo que te gustó y te regresas a Facebook y te aparece un anuncio exactamente de lo que acababas de buscar, ¿no? Entonces, nos están espiando, nos están controlando, están aplicando muchos métodos de inteligencia artificial ahí, ¿no? De sistemas de recomendaciones, identificación de gustos, de preferencias, de tendencias, están registrando nuestras interacciones, ¿no? Si entramos a un portal, desde que nos logueamos y le dimos clic aquí, si nos fuimos a este apartado, si nos regresamos, cuánto tiempo estuvimos en una sección, ¿no? Si le dimos me gusta, si vimos la descripción general del producto y además nos fuimos a ver las características en detalles, o si nos fuimos a ver las opiniones de los usuarios de ese producto. O sea, nos están registrando diferentes interacciones y saben muchísimo de nosotros. Una parte, bueno, quizás un tema que no abordamos ahorita en la charla, que tiene que ver con la seguridad, ¿no? La seguridad y la privacidad, ¿no? Porque precisamente a gran escala, o sea, imagínense el seguimiento de la información en Facebook o en cualquier red social que ustedes gusten, lo que están captando y cachando de todos los usuarios que están conectados, de todo lo que están haciendo. Y a cada uno de esos usuarios le pueden estar inyectando y ofreciendo campañas dirigidas, oferta de productos y servicios dirigidos, y todo eso es en base a lo que cada quien está haciendo, ¿no? Entonces es bien impresionante todo esto. Y en México país, ¿no? Hoy en día se está viendo ya mucha aplicación de servicios, ¿no? Y a veces para bien y a veces para mal, ¿no? Porque pues también conocemos que hay muchos fraudes y hackers y todo, robo de identidad, robo de información. Es parte también esto de los grandes desafíos, ¿no? Del Big Data. Hay que tener cuidado con nuestra información personal, ¿no? Proteger ahí nuestras redes sociales, checar la parte de seguridad, ¿no? Y bueno, la idea o la recomendación pues es estar atentos de todo esto, ¿no? Pero de que hay oportunidades y que hay mucho por aprender, sin duda, sin duda, ¿eh? Y no es lejano, o sea, ya ahorita mismo se está utilizando, ¿no? En diferentes ámbitos. Bien, ¿alguien más quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Pues creo que ya nadie más quiere hablar. Creo que no saben qué preguntar a lo mejor. Yo lo que comenté es porque tenía yo esa duda, ¿no? Y de hecho Sí, claro. tiene razón acerca de lo que es la seguridad, porque precisamente igual son datos, como menciono usted, a veces pensamos que nos están vigilando, ¿no? Okay. Pero pues es información que a fin de cuentas todo lo que hagamos por internet, cualquier dispositivo que esté conectado a internet, se va guardando. Y ya posteriormente, bueno, lo que yo sí tengo así como que investigado es que en algunas ocasiones otra empresa, ejemplo, vamos a suponer, no sé, vamos a poner una empresa de comida, le dice a Hotmail, oye, proporcióname 1000 correos para que yo les mande mi publicidad de mis galletas. Que es algo real, que pasa. O sea, ahí es un dato que está dando, o sea, está proporcionando datos de los correos para mandar publicidad. Y por eso es que luego nos llega un montón de publicidad que desconocemos.
Sí, ahí la recomendación es, bueno, nada es gratis en la vida, ¿eh? Entonces, todos esos servicios que dicen, voy a sacar mi cuenta, es gratis, pues sí, es gratis, pero ¿a cambio de qué? ¿Ah? Entonces, y además, pues generalmente el licenciamiento o los términos y condiciones de servicio nunca los leemos, ¿no? O aunque los leyéramos, pues ¿qué tiene? Está bien, ¿no? Van a saber todo de mí, mis fotos son de ellos, todo lo que yo diga y publique son de ellos, van a compartir con quien ellos decidan, pues está bien, ¿no? Pero pues puedo utilizarlo gratis, ¿no? Puedo publicar, puedo tener mi muro, puedo tener mi Instagram, todo eso. Pues, ¿qué tiene? ¿Qué le hace? Todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, pues sí, nada es gratis, ¿no? Nos tienen bien checaditos, verificaditos, y a veces es para bien, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionaba, ¿no? De que de repente ando buscando algún producto y ya después resulta ser que te llega un comercial sin haberlo pedido, pero fue bueno, ¿no? Ese producto efectivamente es el que andaba buscando, ¿no? Y no lo encontré antes, pero ya después sí, ya me lo están ofreciendo y a lo mejor me lo ofrece Liverpool o algún otro proveedor y dije, mira, justamente pues podemos aprovechar ahorita el Buen Fin o las ofertas navideñas. Pero sí, hay que tener cuidado. Ahora sí que le llegan sugerencias del mismo producto de distintas tiendas. Exacto, exacto. Y nos da la oportunidad de comparar, ¿eh? De comparar. Quizás en algún lado tiene ahorita una promoción y nos sale más barato. Entonces, sí, ciertamente tiene muchos beneficios, ¿eh? Como se comentó en una de las diapositivas, pues se pueden hacer campañas de marketing, segmentando el mercado, dirigidos, porque pues ellos saben todo, ¿no? Saben quién soy yo, saben dónde vivo, saben en qué colonia estoy, saben qué edad tengo, a veces saben hasta mi familia completa, ¿no? Entonces pueden así hacer campañas promocionales muy efectivas, ¿no? Dirigidas a cierto público en particular. Y ese es de ahí es donde tienen ellos dinero, ¿no? Si uno, como si fuera uno en el otro lado de la moneda, que uno sea el que quiere vender, ¿no? Uno contrata los servicios de Facebook o de Google y es lo que prometen, ¿no? O sea, va a estar apareciendo tu publicidad durante una semana y te lo vamos a estar ofertando en la ciudad de Colima, porque ahí vemos que es donde hay más, donde tú escogiste, ¿no? O en la Ciudad de México, o en Monterrey, o donde se decida, y vamos a estar enviando a un público que tenga de 30 a 45 años, porque son los clientes potenciales, ¿no? Y claro, sí, mire, aquí hay un compañero que creo que no se atrevió a decirlo por audio, pero aquí por chat pregunta que si existe un proyecto de gestión educativo o de investigación que use el Big Data. De hecho, dice algo así como los proyectos que menciona o como lo hace Netflix. Seguramente sí, ¿eh? O sea, ahí habría que hurgar y ponerse a explorar las bases de datos de artículos académicos, pero seguramente que sí. Yo, por ejemplo, hace algunos años ya terminé mi doctorado, pero recuerdo que había un compañero que precisamente su proyecto de investigación era en el contexto del Big Data y precisamente la idea que él tenía, desconozco si maduró y lo llegó a concretar, pero la idea que él tenía es que a través del uso de plataformas como Moodle, ¿no? Hoy en día Classroom y todas esas que ahorita mismo están potenciadas con esto de la pandemia, pero si a través del análisis de la información en diferentes ciclos, ¿no? En la Universidad de Guadalajara, pudieran identificar factores de riesgo de, por ejemplo, para saber si un alumno iba a reprobar, si estaba en riesgo de reprobar. Tomando la información histórica, ¿no? De varios semestres y de varios ciclos antes, y conforme los resultados que iba teniendo este alumno en su ciclo, en las diferentes materias, y conforme iba avanzando. Y con eso como para hacer una especie de semáforo, y que se pusiera así como warning, ¿no? Mira, este alumno tiene tanta probabilidad de que a lo mejor va a desertar, ¿no? O por el contrario, este alumno va muy bien y seguramente va a poder obtener el grado, el título en tiempo y forma, ¿no? Se va a titular o va a ser hasta graduado con honores, ¿no? Y eso con una aplicación tradicional de grandes volúmenes de datos y utilizando técnicas de análisis predictivo, ¿no? Basado en
hechos conocidos, muchos o en volumen, para poder identificar una correlación entre hechos que estén ocurriendo hoy en día y contrastarlos contra hechos históricos, para hacer una especie como de predicción. Pero sí, seguramente, seguramente esto da para mucho, ¿no? Aquí lo importante es, en muchos casos, identificar las características del Big Data, porque no necesariamente es que sea de gran volumen, como es uno de sus rasgos. A lo mejor no son tantos datos, pero a lo mejor sí está muy fuerte la parte de la diversidad, ¿no? O sea, que sean muchas fuentes heterogéneas de datos. Entonces, que se logre hacer esa parte, más o menos como el ejemplo que planteabas, ¿no? De que hubiera diferentes repositorios o diferentes fuentes de información con diferentes características, que se pudiera hacer un esfuerzo o un proceso de integración, ¿no? De integración y luego de estandarización, un preprocesamiento para darle un significado o un valor, ¿no? a esa información que se obtuviera. Entonces, caería dentro de las características del Big Data, ¿no? O aplicando métodos de tendencia, métodos de machine learning, ¿no? a ese conjunto de información. Claro, ay, ¿qué le iba a comentar? Ok, me imagino que para llegar a al tema del Big Data en estudio, bueno, obviamente hay que estudiar obviamente algo referente a lo que es tecnologías de información y comunicación, y ya posteriormente, bueno, sabemos que lo que es la informática se desglosa en infinidades de opciones, ¿no? Para especializarse más adelante. Me imagino que, o sea, que, no sé, a lo mejor algún doctorado o posgrado o algo es como para especializarse más en lo que es las Big Data, ¿no? Sí, sí puede ser. Sí, o sea, si tu pregunta es así, o sea, el doctorado es agarrar un tema muy particular y ahondar en él, ¿verdad? Tratarte de hacer experto en poquito, ¿verdad? En ingeniería tratamos de conocer ampliamente, o sea, de muchos temas, poquito, ¿verdad? Conocemos poquito de mucho, ¿verdad? Y conforme vamos llevando o llegando a la especialización, a los doctorados, agarramos un nicho, ¿no? Agarramos un tema que sea de nuestro mayor interés y entonces profundizamos en él, ¿no? El doctorado es profundizar mucho, mucho, mucho en muy poco, ¿no? En un tema, ¿no? Un tema muy particular, profundizar y tratar de conocer lo de frontera, lo más novedoso sobre ese tema en particular, ¿no? Pero sí, y bueno, hoy en día, afortunadamente, ya en México, incluso creo que pues aquí con ustedes en Da Vinci, pues están ya ofertando, ¿verdad? Ofertando estos temas, ¿verdad? Estos temas de tecnología, de especialización, que son temas pues muy importantes y que son carreras y ustedes van a adquirir un perfil pues que va a ser altamente demandado, ¿no? Y que van a tener seguramente mucho éxito, ¿verdad? Porque bueno, seguramente lo saben, ¿no? Pero datos y sistemas y procesamiento de información en todas partes hay, ¿no? Y la incorporación de estos nuevos métodos, de estas nuevas tecnologías, pues cada vez va a ser la diferencia, ¿no? Entre los que sí se metieron a profundizar y a estudiar un poquito más, o entre los que se quedaron en la parte, digamos, tradicional de los datos, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Pues sí, creo que ya sería todo. Ya creo que nadie más ha querido acompañarnos aquí a hacerle alguna pregunta o algo. Entonces, bueno, al menos de mi parte, creo que las dudas que yo tenía o lo que le quería preguntar ya está dicho, ya me respondió igual. Muchísimas gracias por la información. Muchas gracias a Muchísimas ti. gracias por la información igual que nos ha dado. Gracias, un placer. Bueno, pues si ya no hay más dudas, damos las buenas noches a los presentes. Doctor José Román, agradecemos su participación. Nos sentimos muy orgullosos de haber contado con su grata presencia. A todos nuestros participantes, gracias por su asistencia al primer Open House de Universidad Da Vinci, la primera universidad que incursionó en el país con la modalidad 100% en línea. Actualmente, contamos ya con 16 años de experiencia en el ámbito educativo. Les estaremos enviando a su correo una constancia. Además, comentarles
que tendrán un descuento especial en nuestros cursos de formación continua del primer trimestre del 2021. Así como los invitamos a conocer nuestros diferentes programas educativos, a seguirnos en las redes sociales, donde estaremos publicando fechas de nuestros próximos eventos, como Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube. Para cerrar este espacio de interacción, no me queda más que desearles una excelente noche. Reciban un cordial saludo de mi parte, Sheila Mansur, asesora educativa. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Hasta Gracias luego. a usted, doctor. Que Hasta tenga luego. buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.